buenos días a todos los que nos honran con la presencia aquí en la Casa de Morazán. Les saluda Carlos Turcios, soy el secretario ejecutivo y director de la Casa de Morazán y nos sentimos sumamente felices de contar con toda la energía, la pasión y la comprensión de los hermanos hondureños que hoy nos honran con su presencia. Tenemos académicos, dirigentes sindicales, dirigentes literatos, intelectuales, y tenemos sobre todo a la juventud hondureña representada en la mujer hondureña, imagínense. Nos hemos metido en problemas porque este espacio está lleno de mujeres, así que los varones, que somos pocos, tenemos que portarnos muy bien, ¿verdad? Me siento muy honrado, ¿verdad?, de contar en este día también con muchos amigos que no los habíamos visto producto de esta pandemia que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Pero aún así, yo pienso, ¿verdad?, que no perdemos las esperanzas, el país está vivo, tiene energía y tenemos la firme convicción que el tiempo futuro es hermoso. Este día nos hemos convocado para conmemorar, para hablar sobre la independencia de Centroamérica, un tema muy importante independientemente de que sea un poco trillado para algunos sectores, ¿verdad? Pero es importante que siempre hagamos reflexiones. La patria está cumpliendo años y cuando uno llega a un año más de vida es un momento propicio para reflexionar. Ramón Rosa no lo consideraba así, ustedes saben muy bien, ¿verdad? El talento de Ramón Rosa se respeta, pero es un momento propicio para reflexionar si lo que hemos hecho hasta ahora es bueno o si lo podemos mejorar. La construcción de la independencia de la patria es todos los días, y lo tenemos que hacer con nuestra energía, nuestra pasión y comprensión. Quiero hacer una pequeña introducción, pase adelante, licenciada. Una pequeña introducción para, previo a darle la palabra a los académicos, quiero presentar también a la mesa principal, ¿verdad? Tenemos al general Luis Alonso Maldonado Galeas, un amigo permanente de la Casa de Morazán, y en representación de la Sociedad Literaria de Honduras, junto al ingeniero Víctor Sierra Corea y su digna esposa Hilda Posada. Al morazanista permanente de 24 horas, el licenciado Miguel Calixuazo, fundador, junto a otros, de la Casa de Morazán y presidente emérito del directorio permanente. Al doctor Livio Ramírez Lozano, actual presidente del Instituto Morazánico, un académico y vicepresidente de la Academia Hondureña de la Lengua. El doctor Livio Ramírez es el conferencista principal del día de hoy y sus comentarios, y va a comentar su ponencia el doctor Rodil Rivera Rodil, un hombre altamente reconocido como un intelectual, político y del Foro Nacional. Y tenemos, imagínense, están rodeados de dos hermosas damas, la licenciada María Martínez Lizardo, en representación de Ciudad Mujer. Bienvenida, licenciada. Ella es la coordinadora de este montón de bellezas que tenemos acá presentes, ¿verdad? Y lo acompaña en representación de la juventud, la joven estudiante Vanessa Carolina Rápalo. Bienvenida. Saludamos al periodista, licenciado Aldo Romero, que está acá con nosotros, ¿verdad? Un periodista muy especial y diferente, ¿verdad? Saludamos a nuestro querido amigo Roberto Bude, cineasta permanente, un incansable luchador de la cultura. Saludamos al licenciado Julio González, un permanente defensor también de la cultura, aquí presente. Quiero saludar, ¿verdad?, a la licenciada, compañera, visitante desde la República de El Salvador, la licenciada Nidia Díaz.
Pase adelante, licenciada. Ella tiene una hoja de vida inmensa, pero nos vamos a limitar a decir, ¿verdad?, que fue nada menos que la firmante de los acuerdos de paz entre el farabundo Martí y el gobierno de El Salvador en el año de 1992. Diputada en varias ocasiones al Congreso Nacional de la República de El Salvador por el Frente Farabundo Martí, y óigase bien, humildemente ella es parte del movimiento salvadoreño General Francisco Morazán. Así que es un digno ejemplo de la mujer centroamericana. Aquí en la Casa Morazán ustedes saben que honramos la figura de nuestro héroe y de su digna y hermosa esposa María Josefa Alastire, de los demás héroes y próceres hondureños, centroamericanos y latinoamericanos. Saludo, ¿verdad?, al dirigente popular Francisco Rivera, perdón, Francisco. Al dirigente del grupo del Rotario hondureño, René Núñez, acá presente. Al abogado Ricardo Díaz, que es un permanente guardador del Monumento de la Trinidad. Viene desde la aldea de la Trinidad, ¿verdad? Tenemos el orgullo de tener aquí a la poeta, la licenciada Armida García. Bienvenida, licenciada. Bien. Poeta. Que alguien decía, ¿verdad?, que los poetas están más vigentes ahora que nunca y se necesitan para la construcción de esta Honduras que todos necesitamos. Tenemos también al escritor José Avencio Blanco, ya presente, ¿verdad? Vamos a seguir presentándonos más adelante. El artista Roger Robelo, ¿verdad?, que vamos a tener una pequeña intervención. A Héctor Velázquez, a Luis Contreras, que son intelectuales y artistas, ¿verdad? Y tenemos al permanente trabajador por las causas nobles, Osman Montesinos. Bienvenido, Osman. Y una pequeña introducción. Ustedes saben bien, ¿verdad?, que la independencia de Centroamérica, decía Ramón Rosa, ¿verdad?, que ¿cuál es el problema de los centroamericanos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros los centroamericanos con los de las demás latitudes del continente? Dice. ¿Por qué nuestra idiosincrasia y nuestra identidad no es sólida? Dice. Simplemente porque lo que tenemos poco nos ha costado. Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que ya hemos dicho, pero voy a decirlo de manera rápida porque tenemos juventud presente y nuestro mensaje también debe ir orientado a la juventud, porque fue el último sueño de nuestro héroe. Morazán todavía sigue teniendo fe en la juventud hondureña y centroamericana. Recordemos que lo que está pasando actualmente es un problema sumamente sensible. Es importante para los académicos pedirles, ¿verdad?, que hagamos un esfuerzo por revisar el sistema educativo nacional. Hay una terrible crisis de valores. Imagínense, ¿verdad?, que cómo es posible que se desconozca las figuras excelsas que son responsables de nuestra felicidad. La juventud hondureña está secuestrada por la piratería moderna actualmente. Esa piratería moderna la representa el consumismo. No es culpa de ellos, la culpa es de nosotros los mayores, porque nosotros somos el espejo para ellos. Por ejemplo, si mis hijos se portan bien, van a decir, qué bien educados esos hijos de Carlos Turcios. Si se portan mal, qué mal educados esos muchachos. Están mal educados, mal formados. La primera escuela es la casa, la primera iglesia es la casa. No busquemos en la iglesia y en la escuela lo que podemos hacer en la casa. Tenemos que volver a nuestros valores. Los medios de comunicación, licenciado Aldo Romero, tienen que jugar un papel muy importante en eso. Pero ustedes saben que algunos medios de comunicación dejan mucho que desear. Lo que hacen es pan y circo. Pareciera que los dueños de los medios de comunicación van a los basureros de allá, de México, Estados Unidos, o lo que sea, y traen basura y la meten por esos tubitos para mantener mareado a nuestro pueblo.
Hay que cambiar eso, por favor. No sé, tenemos miles de legislaciones. Somos el país más grande en legislación. Pero, ¿dónde está eso? Entonces, la juventud no tiene culpa del momento que está pasando. Hace 3 años, ustedes vieron, ¿verdad? No estoy mintiendo. Hace 3 años andaba un periodista con 2 rótulos. En uno andaba a Morazán, a Cabañas y a Herrera. Y en el otro andaba a cualquiera de esos cantantes, de esos que son un disolvente en la mente de nuestra juventud. Y les preguntaba el periodista a los jóvenes que andaban marchando, ¿quiénes son estos? Y mencionaba a los héroes. Solo identificaban a Morazán y al de la barba. Ese de la barba es el que aparece en el billete de a 10, decía. Pero no supieron identificar al fundador de la democracia hondureña, a ese hombre que dio su vida por Centroamérica también, Dionisio de Herrera, el maestro Morazán. Y después le preguntaba el periodista, con un poquito de perversidad por los demás. Para que yo sí, es Daddy Yankee, dice, es Shakira, es Bugs Bunny o Bugs Bunny, cualquiera de esos animalitos, ¿verdad? Pero entienden, no es culpa de ellos. ¿Qué le pasa? Disculpe, ¿qué le pasa a nuestros maestros? ¿Por qué no le hacen trampas al sistema? Por favor, no esperen instrucciones de nadie. La mente es el universo más universal. La mente es creadora del universo. Y si el universo es infinito, la mente es más infinita que el mismo universo. Porque el universo es creador de nuestra mente es creador del universo. No es el universo que ha creado nuestra mente. Pero bien, lo estoy diciendo como lo dijo Spinoza de otra forma, ¿verdad? Y como lo retrató también San Agustín, ustedes saben. Sin embargo, por favor, hay que revisar el sistema educativo. Hay que hacerle trampa. Yo recuerdo que cuando yo estaba cipote, ¿verdad? Y no crean que hace mucho, hace poco, ¿verdad? Yo recuerdo que mis maestros celebraban los actos cívicos los viernes o los sábados. Y ahí nosotros aprendimos a valorar a Morazán. Conocimos a Lempira, a Cabañas, a Valle, a Froilán Turcios, a Ramón Rosa, a todos esos hombres y mujeres que son responsables de nuestra felicidad. Pero ahora, ¿qué pasa, hombre? Entonces, el 15 de septiembre nos convoca y tenemos ese trabajo, lo van a manejar ellos, van a decirnos cómo estamos hasta ahora, si es necesario que nos echen agua en la cara para cambiar de actitud. Porque cuando se nos echa agua helada en la cara es para despertarnos. Creo que debemos de despertarnos. Jóvenes, voy a decir así rápido, va a ser un recorrido rápido de 5 minutos, disculpen, para darle la palabra a los académicos. Óigase bien, somos descubiertos, la historia está en el himno nacional, somos descubiertos en 1502. Colón llega el 14 de julio de 1502 a la isla de Guanaja y conoce al primer hondureño, Yumbé. Era un hombre inteligente. Yumbé sabía que ellos andaban detrás del oro y la plata. Como puercos hambrientos andan en busca del oro, dice Bernal Díaz del Castillo describiéndolos a ellos. Es Bernal Díaz del Castillo. Como puercos hambrientos andan en busca del oro y la plata. Entonces Colón andaba detrás del oro también. Y Yumbé les dice, si buscan oro, váyanse allá. Lo mandó al Darién, Panamá. Y él se fue tranquilo. Después llega a una punta arenosa, dice él, y le llamó Punta Caxinas, la actual Trujillo, la bahía Trujillo, esa bella punta, y ahí celebró la primera misa del continente americano, hace 520 años. Entonces, en el año de 1506 muere Colón soñando con aquellas tierras encontradas, según él, Zipango, Japón, Catay, China o la India. Murió Colón. Y en el 1513, Vasco Núñez de Balboa encuentra el Mar del Sur, descubre el Mar del Sur, el Pacífico. Y los españoles se sintieron llenos de gloria. Y centran la conquista en el año de 1520, 18 años después del descubrimiento. Y la conquista, ustedes saben que es cruel. No traían confites, no nos traían abrazos, nos traían a lo peor. No crean que venían académicos acá.
venían los peorcitos de allá de España. No creían que venían con mensajes de paz o con besos perfumados, ni poesía. Vino lo peor y trajeron la peste. Y la conquista la centran frente al continente. Miren qué vivos eran. Estaba el continente y la centran en la isla de Cuba, Juana. Y desde allá se expanden por todo el continente, iniciando por México. En el corazón le tocaron el estómago a América Latina. Entran a México, todo fue estratégico, no crean que fue casual. Y de México se expanden por todo el continente. A Honduras mandan a Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid desobedece a Cortés, así como él había desobedecido a Diego Velázquez. Era traición tras traición. Cortés le tenía un miedo terrible a Pedro de Alvarado, su lugarteniente, porque era peligroso. El rubio tenía 4 hermanos que lo cuidaban y no lo dejaban en paz. Diego, Hernando, Gonzalo, y eran los que cuidaban a su hermano, y Jorge. Y a esas joyitas las mandan a Centroamérica. Y se van a Olancho. Ahí centraron la conquista por el oro. Cortés tenía 12 empleados, a Pedro Alvarado otros 12, y le sacaron las entrañas a Olancho. La conquista es entre 1520 y 1570, fue arrasadora. Hicieron estragos, no tienen idea. Y hubo una complicidad perversa entre los sacerdotes que vinieron con ellos. La iglesia vino, pero se convirtió en comparsa. La iglesia venía a humanizar la conquista, pero se convirtieron en cómplices. Y al final, ustedes saben que en 50 años se conquistó todo el continente, exterminaron a todos los americanos, porque los americanos somos los que vivimos en América. Centroamericanos, sudamericanos y norteamericanos. Hay algunos que se creen americanos más que otros. Y algunos tontos hondureños decimos, me voy para la América, o me voy para la Unión Americana, o estoy casada con un americano o casado con una americana. No, un paseño, un dalidense, un olanchano, un aldeano de acá es americano también. En todo caso, son norteamericanos o estadounidenses, son canadienses, son mexicanos, ¿verdad? Pero somos todos ciudadanos de América. Después de la conquista viene la colonización, pero la colonización comienza exactamente desde 1521 hasta 1821. Son los 300 años que habla el himno nacional. Y también fue el complemento, pillaje, saqueo, aniquilamiento. Se llevaron todo lo que encontraban, arrasaron, eran un huracán de fuego. Y en eso mataron a nuestros primeros mártires. Se dio el lujo Cortés de matar a la primera sangre latinoamericana, a Cuauhtémoc. Él había ya matado a Moctezuma directa o indirectamente. Nombran a Cuauhtémoc el emperador de los aztecas. Le robaron el oro a los aztecas, la noche triste, ustedes saben. Y a Cuauhtémoc lo traía como trofeo preso Cortés cuando vino a pedirle cuentas a Olid. Lo traía preso junto a sus fanáticos, sus acólitos, a sus curas, sus bufones, y traía a muchos tlaxcaltecos y cómplices de él que estaban contra sus propios hermanos aztecas. Porque el triunfo en una guerra es sonsacar a los más cercanos hermanos para ir contra su propia gente. Los culpables de estas derrotas fuimos nosotros mismos, porque nos dividieron. Entonces Cortés, en un arrebato de rabia para apantallar a la bella Malixín, Malincho, doña Marina, ahorcó a Cuauhtémoc en el camino. Vino a Honduras, pero en Honduras no le fue bien. Apenas entró, le pegó el paludismo y estuvo en Trujillo estacionado hasta que regresó porque la esposa lo andaba buscando. Le habían contado a la esposa que andaba en malos pasos Cortés, ¿verdad? En esas cosas que andan algunos amigos siempre, ¿verdad? Entonces, resulta, ¿verdad?, que mataron a Cuauhtémoc, a Lempira, a Tecungumán. Tecungumán, imagínense que era tan noble que le daba miel al caballo de Pedro de Alvarado, pensando que era un ser especial porque lo presentaron como un dios, y le daba frutas silvestres al caballo. Entonces mataron a Tucumán, a Cuauhtémoc, a Tlacac, a todos, a Caupolicán, el gran guerrero, a Lautaro, hasta que al fin, en 1781, también mataron a Tupac Amaru, Xavier Concordante. Y al fin llega la luz, llega la Revolución Francesa, ustedes saben, ¿verdad?
Y los franceses nos han hecho dos buenos favores. Primeramente, la Revolución Francesa. La revolución fue importante para nosotros porque eliminó a tres fantasmas: la ignorancia, la superstición y el fanatismo. Ese fanatismo religioso que era el cazabrujismo por el tiempo. Y con esas ideas de los enciclopedistas franceses son recogidas por nuestros prohombres en América, en todo el continente. Entonces comienza la danza de la libertad. Nace Morazán. Inmediatamente, imagínense que en 1792 nace Morazán. 3 años después de la Revolución Francesa, se empapó de eso. Tuvo el privilegio de disfrutar ese momento histórico. Y también muere Tiradentes en 1797, nace el Padre Reyes. Y muere Toussaint Louverture, pero había libertado ya Haití. Y en 1808, el otro favor de los franceses es que Napoleón Bonaparte invade España. Y al invadir España pone en cintura al soberbio, a Fernando VII, ese tipo que nos tenía subyugados, que fue peor que Carlos III, ¿verdad? Y Fernando VII le tenía miedo a Napoleón, al famoso Mahoma de Occidente, como le decían sus seguidores. Y Napoleón impone al famoso hermano de él, José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, y ahí los estuvieron hasta 1814. Pero ese fue el momento para que los latinoamericanos, como no eran vigilados por Europa, se independizaran. Y las independencias eran entre 1808 y 1825, entre ellos Centroamérica. Así es como nosotros llegamos a lograr nuestra independencia. Ustedes saben, en México murieron los grandes gestores de la independencia, fueron fusilados Morelos e Hidalgo. Por eso los mexicanos que lucharon por su independencia aman a Hidalgo y Morelos, y ellos tienen una identidad sólida, y a donde quiera que griten viva México, ellos responden viva. Lo mismo los demás latinoamericanos. Bolívar con su danza libertó a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Sucre y O'Higgins, Chile. San Martín, Perú y Argentina. Artigas, Uruguay. Tiradentes, Brasil. Y al fin, en Centroamérica solo quedaba Centroamérica, porque a ellos, los españoles, no les interesaba la Capitanía General, solo los virreinatos. El virreinato del Perú, el del Río de la Plata, el de Nueva Granada y el de Nueva España. Ahí había mucho oro, ¿se acuerdan? El Filón del Perú, el famoso cerro del Perú, el Potosí, ¿verdad? Se cuenta que tenía más o menos como una franja de 1 kilómetro de largo, como por 40 metros de ancho, y todo brillaba allá en el horizonte, de oro, oro puro. Se cree, ¿verdad?, que el último cargamento de ese oro lo llevaban en el famoso barco El Cagafuegos. Digo rápido la palabra, ¿verdad? Y como ese barco, ustedes saben que los españoles le debían a los ingleses los réditos por el préstamo de la conquista a los primos de ellos, los ingleses. Entonces resulta, ¿verdad?, que los imperialistas están alegres, ¿verdad? Otros tristes. Ustedes saben por qué, ayer y hoy. Sin embargo, esa gente que son multimillonarios ahora, ustedes saben muy bien que son multimillonarios porque se robaron todo el oro de América. Cuando los españoles ya estaban terminando por pagarles, ¿sabe qué hicieron? La famosa reina, los reyes de Inglaterra, se inventaron la piratería para robarles el oro y la plata a los españoles en el camino, a los ingenuos españoles, aquellos que estiraban vivos. Fueron superados en viveza por los primos, los ingleses. Y el oro que llevaban en los barcos era atracado por los piratas. Después les cayó a ellos el 20 y se inventaron también la piratería. Y los mares estaban infestados de piratas ingleses, españoles, portugueses, franceses y hasta alemanes y belgas también, ¿verdad? Holandeses, no digamos, ¿verdad? Y era la gran danza de los delincuentes. Por eso ustedes ven que las ciudades fueron fortificadas. El castillo San Fernando de Humó, el fuerte de Santa Bárbara y así, para defendernos de las piraterías, ¿verdad? Luego, después de eso, los centroamericanos piensan en su independencia. El primer movimiento de independencia fue en una reunión que hubo en la casa del canónigo José María Castilla, ahí en Guatemala.
llegó allí don Pedro Molina, Mariano Galvez, Barrundia, y la esposa de don Pedro Molina, doña Beroya de Molina, que no hacía cena, sino que era protagonista de esa reunión. Y ahí acordaron crear un periódico para educar al pueblo, porque los medios de comunicación deben de hacer ese papel, educar, no deformar. Pero hay algunos, ¿verdad?, que se inventan el chonguengue y el vive y andan ensuciando junto a algunos alcaldes cómplices a nuestro pobre pueblo. Lo único que hacen es pan y circo bailando, imagínense qué torpeza es. Ojalá que haga algo el pueblo, ¿verdad?, al respecto. Entonces, de esa reunión en la casa del canónigo José María Castilla salió humo blanco. Se pensó en la independencia, se fundó el editor constitucional y luego el Sayobay crea el Amigo de la Patria, y así es como en febrero de 1821, haciendo eco del grito del Plan de Iguala allá en Acapulco, lanzado por Agustín Iturbide, los centroamericanos comenzamos a movernos para la independencia de Centroamérica. Ya habían habido asonadas antes, ¿verdad? Ellos lo van a decir, pero la independencia comenzó a darse en ese momento en base a la motivación de Iturbide. Y luego en reuniones nunca se imaginaron que iba a salir el 15 de septiembre. Sin embargo, la esposa de Molina se movió junto a él por el populacho, y la presión del pueblo promovió la independencia, que fue rápida, efímera, por un ratito nada más. Y para eso nos van a hablar los académicos, ¿verdad? Nos sentimos honrados porque, bueno, termino diciéndole, ¿verdad?, que nuestro héroe Morazán comenzó a ser partícipe de la historia de Centroamérica, recibiendo precisamente los pliegos de la independencia un 28 de marzo de 1821. Lo recibió junto a Dionisio Herrera, aquí en Tegucigalpa, y luego, ustedes saben que ese fue el primer paso en su camino hacia la gloria. Le damos la más cordial bienvenida a ustedes y le vamos a ceder la palabra a nuestro amigo, el poeta Roger Robelo, para que nos lea un poema, y después de él va a pasar el doctor Livio Ramírez para ampliarnos sobre el proceso de la independencia. Muchas gracias y un abrazo. Muy buenos días, distinguida mesa de compañeras y de compañeros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Buenos días, querida compañera Nidia. Llevamos en el fondo de nuestro corazón la lucha revolucionaria permanente del pueblo salvadoreño y sobre todo las grandes batallas que libró nuestro comandante general, héroe Francisco Morazán. Veníamos preparados para leer tres grandes poemas de uno de nuestros mejores poetas, lamentablemente olvidado, aún por los poetas y las poetas también. Me refiero al grandísimo Pompeyo del Valle, un poeta internacionalista. Su poesía tenía un gran plumaje y fuertes alas para volar. Voy a leerles el poema titulado Honduras. Honduras, en las manos de Teresina Rossi. Es de comprenderlo en el contexto en que nuestro amado poeta lo leyó, lo concibió. Fue precisamente durante la huelga de 1954. Honduras, en las manos de Teresina Rossi. Sobre esta Honduras, de fusil y caza, de asfixiado color y amarga vena, se oye gemir el mapa de la pena, que en murallas de sal se despedaza. Bajo esta Honduras de metal y masa, de enterrado perfil, laurel y arena, como un tumulto de cuchillos suena la atormentada sangre de la raza.
pero otra Honduras de potente aurora, decidida y total y vengadora, alza la frente, perseguida y bella, porque una noble juventud se agita bajo su cielo y en su voz gravita el porvenir fundado en una estrella. Muchísimas gracias. Bueno, entonces veamos la generosidad que nos brinda el compañero Turcios y el doctor Livio Ramírez, que fue el de la grandiosa idea de concederme el honor para leer estos poemas. Voy a leer entonces cuando entre hierros me pusieron. Cuando entre hierros me pusieron los carceleros de mi patria, para que no cantara tu hermosura, oh Virgen combatiente, sonora estrella luminosa, palabra de los libres. Yo soñaba contigo, yo besaba uno a uno tus pétalos dispersos de rosa elemental. Yo despertaba a cada amanecer con la memoria de tu luz en el alma. Yo soñaba contigo, recordando muchos nombres queridos de seres y comarcas. De noche y en el silencio de mi celda, cuando solo se oían los pasos del guardián como golpes de cuero rebotando en los muros, confiaban tus banderas y todo en mi interior resplandecía, porque no hay fuerza en el mundo capaz de detenerte, ni piedra, ni puñal que te aniquilen, porque tu mano, oh Virgen, dadora de esperanza, capitana, fertiliza los campos y alimenta el fuego matinal cuyo mensaje atravesó las rejas de mi celda cuando entre hierros me pusieron los carceleros de mi patria. Y para terminar, tu nombre patria. Este es un soneto hermosísimo, de gran calado, plumaje y vuelo. Tu nombre, patria. Tu nombre, patria, fulge entre mis manos y por mis ojos ruedas y resumas. Tu cielo con tus lágrimas y plumas, huésped es de mis sueños soberanos. Sobre tu territorio, mis hermanos trabajan, sufren, luchan con los pumas. Se oye la voz del viento y las espumas. Padecen hielo, fraguas y veranos. Porque una luz oculta te transita las secas venas, madre, y el doliente y bravo corazón. Un sol te habita, oh patria, las entrañas soñadoras, mientras una paloma combatiente vuela hacia ti con alas vengadoras. Me gustaría que le diéramos un aplauso al poeta Roger Covelo. Es una persona integral, es un poeta, es un pintor y sobre todo es un gran ser humano, ¿verdad? Me parece, ¿verdad?, que es un digno ejemplo del artista hondureño. Y gracias al poeta Livio Ramírez por esa iniciativa, porque él fue el que lo invitó también y eso nosotros lo compartimos 100%. Bueno, poeta,
doctor Livio Ramírez pase adelante para que nos ilustre también sobre este hermoso tema que todos estamos pendientes. Démosle un aplauso al doctor Livio Ramírez Lozano. Y hemos hablado que es el presidente del Instituto Morazánico, es académico, secretario de vicepresidente de la Academia Hondureña de la Lengua, y también quiero, antes de presentar al doctor Livio, quiero saludar al licenciado Alex Palencia, que es el ministro, véngase para acá, Alex, el viceministro de las Culturas, las Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Bienvenido, señor viceministro. Aparte de que es viceministro, ha sido un amigo permanente desde los orígenes de la Casa Morazán. Es un morazanista probado en todo momento. Un aplauso para nuestro amigo el licenciado Alex Palencia, ¿verdad? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Vamos a ser breves en esta introducción. Me siento sumamente complacido con la lectura de esos extraordinarios poemas de Pompeyo del Valle, poeta de la libertad y de la construcción libertaria. Olvidado, como es la lógica del sistema, olvidar a quien cuestiona, borrar a quien dice esto no debe ser así, y el caso de Pompeyo lo ilustra, con una suerte de perversidad duplicada, porque a quien se está negando es a una persona que sin duda es el poeta más importante de su generación, con una obra muy bien lograda, con un reconocimiento internacional y lo que es más importante, con una vida que no admite la más mínima contradicción con su discurso. Praxis y discurso, acción y decir, en el caso de Pompeyo, son absolutamente ejemplares, pero él es olvidado por la universidad, por educación, por cultura misma, puesto que vamos a rescatarlo, y lo que es más importante, por su destinatario final y claro, que era el pueblo hondureño. Cuando se tenga aquí conciencia histórico-estética, evidentemente Pompeyo del Valle figurará en un primerísimo lugar, indisputable en mi ocasión, en el contexto de su generación. Jóvenes de Honduras aquí presentes, graben ese nombre, estúdienlo, porque en él hay una radiografía de la patria hecha y sobre todo de la patria posible, que es la que en definitiva por ahora nos interesa. Bueno, el amigo Carlos ha hecho una introducción al tema de la preindependencia, del coloniaje y prácticamente de la independencia. En aras de que armemos aquí una propuesta que yo tengo, que va a ser un conversatorio entre la mesa principal, con distinguidos académicos, comenzando de extremo a extremo, y su servidor, quiero dejar claras tres cosas. Bien asumimos nosotros que la independencia de Centroamérica se produce formalmente en 1821. Después se produce una suerte de rapto de esa independencia mediante la anexión de Centroamérica, de Centroamérica a México. Y quiero dejar en esto claro el papel de José Cecilio del Valle. Él va a ese congreso a representar a Chiquimula y a Tegucigalpa, pero en oposición abierta al designio imperialista y anexionista de la reciente entidad estatal creada en México. Y tan es así que Valle, como todo estratega completamente lúcido, marcha con un objeto: lograr la desanexión de Centroamérica a México. No en vano es electo vicepresidente del Congreso mexicano, no por un regalo, es en función de la enorme cultura política de Valle y particularmente de su enorme cultura constitucional. Tremenda sorpresa se llevaron los diputados mexicanos
cuando encontraron un hombre que podía hablar con absoluta propiedad, puesto que además era traductor de los mismos, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu y de todo el pensamiento de la Ilustración. No en vano, pues, es nombrado presidente de la Comisión Constitucional y además electo vicepresidente del Congreso. Ya sabemos por hechos que no vamos a mencionar aquí, que le toca desempeñarse como ministro de Relaciones Exteriores en México, en una inteligente actitud de Valle, que en un principio rechazó, pero que se dio cuenta que era aprovechable para lograr su objetivo central. Después de varios trabajos, y valdría la pena recordar la calidad de esos discursos, porque son la historia del derecho constitucional centroamericano y mexicano. Yo lo estudié en México cuando estudiaba la carrera de Derecho en ese país. Valle es estudiado como un constitucionalista en México. Él logra que el Congreso declare la desanexión de Centroamérica a México. Se consuma lo que algunos vallistas llaman una segunda independencia, ¿de acuerdo? Una batalla personalísima de Valle, y después, con la habilidad que le caracterizaba, retorna a Centroamérica, participa en las elecciones y se produce el primer fraude electoral. El primer robo, rapto, más bien robo de una elección. Esto, para quien lo dude, es Francisco Morazán quien lo deja claro en sus memorias. Bien, después se produce el acta de independencia absoluta de Centroamérica, un documento que desgraciadamente no se maneja en las escuelas, no se maneja en las universidades, a donde sí la declaración es ya categórica. Se declara una independencia absoluta de cualquier poder establecido en el mundo y de cualquier grupo de familias poderosas, como ocurría en Guatemala. El Estado era una propiedad de unas cuantas familias. De ahí para acá, ¿qué podemos leer los hondureños? Se comete un grave error, y es hablar que en 200 años no ha pasado nada. Que en 200 años lo que ha habido es la larga repetición de una historia que nada más consolida el estatus neocolonial. Eso es una absoluta mentira. Durante los 10 años que Morazán ejerció la presidencia federal, Centroamérica fue esencialmente independiente. No hay una sola sombra en el ejercicio soberano del poder ejercido por Morazán. Desde lo que es la construcción de Estado, el discurso político estatal y la lúcida batalla con los enemigos que pretendían restablecer el modelo colonial. Entonces no caigamos en esa gran mentira. Es falso. Hubo 10 años de real, de radical independencia protagonizada por Morazán. Su retorno a Centroamérica será ya otra historia a la cual me voy a referir brevemente. Morazán retorna desde el Perú a Centroamérica porque evidentemente ya eso estaba en poder de Inglaterra y eso era intolerable para él, y lo dijo en una carta que debería ser fundamental, tan fundamental como su testamento, porque dice por qué retorna, a qué viene y cómo lograr esos objetivos. Es el documento estatal de más dignidad que yo conozco y de más poder argumentativo, todavía con una capacidad de irradiar el presente. Bien, pero hay algunas injusticias en Honduras y de esto quiero ocuparme muy brevemente para que empezamos a charlar con los amigos académicos de la mesa principal. No olvidar lo siguiente: la independencia en Honduras comienza a ser asumida por Dionisio de Herrera. Hoy está lamentablemente olvidado. ¿Y qué clase de olvido? Y qué sistemático ha sido el poder para olvidarlo y reducirlo a una ceniza que finalmente no es tal, porque un hombre de la trayectoria y de la envergadura de Herrera no pueden ser condenados al olvido. ¿Qué pasa con Herrera? Primero, es el maestro político de Morazán. Morazán no se explica sin la pedagogía política de Herrera. Segundo, Morazán lo inicia en la carrera política, dándole un cargo importante en la alcaldía de Tegucigalpa. Y ahí que, cuando Herrera recibe los pliegues de la independencia, lo que produce es un documento de tanto lenguaje libertario
que no se parece en nada al Acta de Independencia. Lo que proclama Herrera es una voluntad absolutamente clara de ser libres, soberanos e independientes, y lo desarrolla muy bien. Después, el segundo acto de su vida, una asamblea lo elige presidente de la República, jefe de Estado. ¿Y qué hace Herrera al frente de la jefatura de Estado? Esto que se ha olvidado en el país. Las generaciones de hace 60 años le llamaban el padre de la democracia hondureña a Herrera. Hoy parecería esto probablemente una fábula o un lenguaje que no nos permite aterrizarlo en la realidad porque nos parece eso, irreal, pero nada de eso. Demostraré por qué Herrera era, y a él quiero dedicar mi intervención, muy breve, el padre de la independencia. Primero, es en su gobierno que se hace la primera constitución de la República, refrendada por él y Morazán en calidad de secretario del Estado, secretario general del Estado el segundo, y Herrera el primero como jefe de Estado. ¿Qué constitución, amigos? La primera declaración, el artículo fundamentante, que Honduras es un país libre de cualquier grupo de familias o familias, de cualquier grupo de interés. Justamente lo que después iba a pasar. Entonces nuestro país surge con un lenguaje, primero, perfectamente coherente desde el punto de vista de la lógica constructiva del derecho constitucional. Segundo, la conceptualidad política de la Constitución es de primer orden y no admite dudas en cuanto al ejercicio real de la independencia. Y tercero, lo que se llama la parte orgánica de la Constitución desarrolla una estructura de poder funcional tan eficaz que evidentemente nos dan ¿qué? El instrumento jurídico formal de la libertad. Está hoy olvidado, pero es nuestra obligación rescatarlo y ponerlo en el lugar que le corresponde. Segundo elemento, Herrera asume la jefatura de Estado con un discurso al que me atrevo a llamar excepcional. ¿Por qué? Herrera tenía una gran formación política, primo hermano de José Cecilio del Valle, padre político de Francisco Morazán, abogado egresado en la Universidad de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un político fogueadísimo, que además sostiene en este discurso lo primero, sostiene que el país tiene todas las condiciones para ser un país libre, y hace una pregunta que yo la trasladaría no a las clases políticas de Honduras. Honduras no ha tenido clases políticas, ha tenido estamentos políticos de distintos, grupos políticos, pero no clase política. La clase política es insostenible desde el punto de vista de una coherencia sociológica. No hay clases políticas, hay clases sociales con intereses políticos y hay estamentos políticos que juegan su papel. Oigan lo que preguntaba Herrera, recién fundado hondureño, recién fundado Honduras. Después de hacer un análisis de lo que tenemos, de los recursos del país, y lanza esta pregunta que hoy es visible y que hoy es perfectamente vigente. En el comienzo de nuestra republicanidad, decía Herrera, ¿y por qué Honduras ha de caminar con tanta lentitud, teniendo elementos para marchar a la par de los primeros estados? Teniendo elementos para marchar a la par de los primeros estados. ¿Por qué hemos de marchar tan lenta y tardíamente? Justamente desde entonces tenía la conciencia de la potencia histórica del país y que el uso de sus recursos naturales y políticos lo marcaban no para ser un Estado más destinado a ejercer la tristísima profesión de Estado semicolonial, sometido, esclavizado o empilecido. No, quería Honduras a la par de los primeros estados. Y esta no era una hipótesis absurda, era la tesis de quien, sabiendo la riqueza natural que se posee y el talento natural que se tiene, le pedía a los hondureños que pusieran al país a la par de los grandes estados.
no muy distante, por cierto, de lo que diría Valle Casia en el mismo tiempo. Pensaba que América iba a alcanzar a Europa y la iba a superar, porque así como es la ciencia más iluminada por la Tierra, decía, un día será la más iluminada por el Sol. ¡Qué grandes utopías! ¡Qué grandes proyecciones históricas! Después el enanismo se apoderó del Estado y lo que teníamos eran configuraciones a largo plazo y visiones que realmente, si los próceres las leyeran, se avergonzarían. ¿Qué creía Herrera que era una constitución de la República? Démosle la palabra a este hombre negado y silenciado por años. Me permito leerlo. La Constitución de la República es la obra maestra de la sabiduría y el esfuerzo mayor del genio que preside siempre a las ciencias sociales. Herrera hablando en ese tiempo de la necesidad de que las ciencias sociales presidan la genialidad política. Además sostenía, la Constitución asegura los derechos del ciudadano, lo que hoy se reclama. Da garantías contra los ataques del poder y la fuerza, los ataques del poder y la fuerza. Garantiza, mantiene la igualdad y la participación de todos en la supremacía del Estado y el arreglo común de los negocios. Y escuchen esto, quita las trabas al pensamiento, a la palabra o a la escritura, la Constitución. Allana los obstáculos que se oponen a la prosperidad pública y al interés personal, y rompiendo, decía Herrera, para siempre las cadenas del despotismo, opone el más fuerte baluarte a la dependencia extranjera, y a la arbitrariedad de la tiranía. ¿No es este acaso el esquema de una actitud digna y neocolonial? ¿No está resumido en este pensamiento de Herrera la verticalidad, la conducta y la praxis del Estado democrático? Sí está. Por eso está silenciado. Un lenguaje como este que todavía tiene capacidad de conmovernos, y no solo de conmovernos, sino de mover nuestra racionalidad, pues como que no va con un proceso educativo destinado a que el ciudadano sea un consumidor y no un ciudadano. Y dejo en paz a don Dionisio reiterando lo que decía, que la Constitución debe para siempre romper las cadenas del despotismo, oponerse al más fuerte baluarte o a la dependencia extranjera y a la arbitrariedad de las tiranías. Esto en buen castellano, queridos amigos, se llama el código genético de la dignidad, el código genético del lenguaje libertario, la esencia de por dónde debe ir un país y dónde debe dirigirse la marcha final y primaria de la República. Estaba en los orígenes de Honduras, en su texto principal y en su comentador más importante. Herrera, pues, no en vano es víctima de un golpe de Estado gestado desde Guatemala, que se va a resolver después de que el poder colonial incendia la ciudad de Comayagua, que no lo recuerdan mucho en Comayagua. Me llama mucho la atención de una cosa de Comayagua y la quiero decir aquí francamente. Pareciera que a ellos, y digo a ellos identificándome como compatriotas, les pega más la Comayagua colonial, y de eso están orgullosos, y debe ser a la inversa. Debe de pesarles y pegarles más la Comayagua republicana, porque allí se inició la república, ahí se instauró la primera, no constituyente, que fue en Cedros, el primer proceso constitucional y las primeras medidas en este sentido, y la primera crítica frontal a Arce. No en vano lo invade, pero ¿qué sucede? Aquí está el hecho en el que yo creo que se consolida la independencia centroamericana. Esa invasión es muy bien combatida y derrotada por Morazán. En la Trinidad se vence cualquier propósito del neocolonialismo centroamericano disfrazado de república para que no se intente más torcer el destino republicano.
y ahí lo vence, y después entra vencedor a Guatemala. Y aquí se produce un hecho que yo llamo lo siguiente: es el primer acto que revierte un golpe de Estado en Honduras. Lo hablé con Manuel Zelaya Rosales hace día y no coincidió conmigo, puesto que me dijo que no había sido restituido el golpe de Estado. A lo que yo respondí lo siguiente: sí creo que fue una reversión del golpe de Estado por lo siguiente. Morazán vencedor entra a Guatemala y restituye, a Comayagua, y restituye el Estado de Derecho. Eso es revertir el golpe de Estado. Herrera estaba preso en Guatemala y no podía retornar porque justamente esa condición no se lo permitía. Pero Morazán, cuando inicia el proceso libertador hasta derrotar a la fuerza retrógrada de ese tiempo, lo primero que hace es libertar a Herrera, pero le da una misión: ir a pacificar Nicaragua, y después Herrera compite en una batalla por la presidencia de El Salvador y gana las elecciones. Y asómbrense ustedes de dos cosas que tampoco se conocen o se quieren recordar en la historia de Honduras. Tras su misión en Nicaragua, es llamado el pacificador de Nicaragua, siguiendo la línea de su maestro, ahora maestro Morazán, porque evidentemente Morazán era un hombre de paz. Morazán hacía la paz, la guerra por la paz, hacía la guerra por la política, no era un guerrerista. Eso es un cliché que hay que mandar al olvido. Entonces Herrera va y cumple una labor tan genial que en Guatemala, en Nicaragua, los historiadores le conocen como el artífice de la paz, el presidente pacifista. Y después participa en una elección en El Salvador, y ¿saben por qué no acepta la elección? Porque cree que hay vicios de nulidad en la elección, porque cree que hay un poco de corrupción electoral. Justamente ahora, cuando se va a las elecciones, en la lectura tradicional de las luchas electorales en Honduras, más bien eso es lo que se busca: montar procesos de corrupción y deslegitimarla. Pues por eso precisamente Herrera no aceptó ser presidente de El Salvador. De repente, una actitud extremadamente sensible desde el punto de vista de su condición democrática. Pues bien, ese hombre con esas condiciones, con esa trayectoria, olvidado en el país. De aquí en adelante, cualquier ejercicio de construcción histórica de Honduras, cualquier ejercicio de construir la republicanidad, cualquier propósito de ver quién nos dio independencia y cómo desde ahí se revierte en la Trinidad un proceso que va en avanzadas, en brillantes victorias, hasta derrotar a las fuerzas retrógradas y vencerlas, y darse al entrar a Guatemala Morazán victorioso, lo que en realidad para mí es la consolidación de la independencia de Centroamérica. Eso se da, pero muy ligado a Herrera, absolutamente ligado a Herrera y a sus más brillantes generales. Entonces, por favor, saquemos del olvido a este hombre. Sin él no vamos a entender todo esto, porque además, en su correspondencia que hay que estudiarla, dice algo que es totalmente vigente para ahora. Ustedes saben que hay un colegio, creo que por Trujillo, cercano, que se llama Espíritu del Siglo. Yo siempre me quedé diciendo, ¿qué quiere decir esto de espíritu del siglo? Sin contexto, sin una, piel filosófica para esa afirmación, sin un entretejido filosófico para eso. No, es que está cortada abruptamente la frase. Herrera le dice al padre Márquez, otra gran figura olvidada, le dice: yo creo que hemos de vencer, porque la libertad es el espíritu del siglo. Es decir, está consciente de que vive un siglo signado por la libertad. Como hoy estamos conscientes de eso, estamos en el mundo y en América Latina signados por un espíritu de libertad, sin duda alguna, pese al discurso neoterrorista de la globalización falsa. La libertad es el espíritu del siglo. Eso debería estar escrito en todas las escuelas de Honduras, y no es así. Pero ya, creo yo, estamos en un momento histórico en el cual hay condiciones objetivas para rescatar esta valiosísima herencia histórica. Lo vamos a hacer
y seremos todos los que tenemos conciencia. Los que no la tienen, evidentemente, seguirán en ese tristísimo proceso de enterrar lo inenterrable, de olvidar lo inolvidable y destruir lo que no se puede destruir. Hombres como Herrera, pensamientos como Herrera, vigencias como Herrera, hombrías como la de Herrera. Muchas gracias.